¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este encuentro empresarial de O'Higgins Eneo 2020, este espacio de conversación y análisis de temas de relevancia regional. Eneo es organizado por la Corporación ProHiggins, que tiene el patrocinio de la SOFOFA, y por eso queremos agradecer también la confianza de nuestros auspiciadores AgroSuper, Chile, División El Teniente, Mundo Pacífico, también OTIC O'Higgins, Biodiversa, Melec Metal, INACAP, Metrogas y BitSelf. Y por supuesto queremos agradecer también el interés de todos ustedes que están conectados por los distintos canales con este Eneo 2020. Es un encuentro, el primer encuentro para hablar de reactivación económica. Hay muchas cosas que queremos abordar durante esta mañana con ustedes. Una iniciativa de esta corporación que está vigente desde el año 2016 y que quiere generar un espacio de relaciones, de reflexión, de diálogo sobre no solamente los desafíos, sino que las oportunidades y las preocupaciones, las expectativas en torno al desenvolvimiento del sector productivo regional especialmente. Y porque Eneo se ha consolidado como el mayor encuentro empresarial de la región. En cada evento han participado más de 800 personas, entre empresarios, autoridades, académicos, público en general. Evidentemente que este año, producto de la situación sanitaria, hemos adaptado este evento a esta versión online que va a estar integrado por este ciclo de encuentros que se van a ir realizando los distintos días miércoles del mes de agosto, y por eso es que estamos muy contentos de que, a pesar de la realidad que estamos viviendo, le estemos dando una vuelta de tuerca y podamos hacerlo de todas formas. Y eso es lo que queremos, tener una mirada también constructiva y ver cómo obtener de las crisis las oportunidades y proyectarnos hacia el futuro. Para partir con nuestro tema, quiero saludar al presidente de la Corporación ProHiggins, Rafael Prieto Castillo. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Manuel. Juan Manuel, muy bien, muchas gracias. Para nosotros como Corporación ProHiggins es muy satisfactorio dar inicio a un nuevo encuentro empresarial de O'Higgins, Eneo 2020. Es un evento que ya se ha vuelto una tradición y que estamos empujando para que continúe siempre. Este año ha sido completamente diferente para todos y, por supuesto, para Eneo 2020 también lo es. Pero a pesar de la contingencia, quisimos desarrollar esta quinta versión porque creemos que, sobre todo hoy, debemos trabajar unidos para el desarrollo de nuestra región. Quiero saludar muy especialmente al ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, y a los panelistas que conversarán sobre la reactivación económica. Don Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, doña Ellen Cuyunyan, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas del Turismo, FEDETUR, y don Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a NEO 2020. También saludar al intendente regional, doña Rebeca Cofré, gobernadores de las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, CEREME, directores, periodistas, a todos los asistentes, y a Claudia Alzamora, la intérprete de lenguaje de señas que nos acompaña durante esta jornada. Durante las 4 versiones anteriores nos reunimos presencialmente para hablar sobre la región, sus desafíos y sus oportunidades. Hoy el escenario es diferente, nos enfrentamos a un panorama impensado, ante el cual debemos inspirarnos, mirar con responsabilidad, dinamizar la agenda de la reactivación económica y apoyarnos para levantar la región y a su gente. Por eso la invitación de este Eneo a explorar, dialogar, unificar y consensuar acciones prioritarias que contribuyan a esta misión. En estos tiempos difíciles es indispensable incorporar habilidades como la capacidad de adaptación, detección de nuevas oportunidades en un entorno cambiante y muy desafiante. El estar aquí hoy es un tremendo paso para reflexionar, escuchar y escucharnos, unirnos y levantarnos. Agradezco mucho a las empresas socias de ProHiggins su incesante trabajo por contribuir al desarrollo sustentable en la región de O'Higgins. Asimismo a su FOFA por su patrocinio en este evento y a nuestros auspiciadores que han sumado con decisión a este nuevo formato. Finalmente, la invitación es a conectarnos todos los miércoles de agosto, a escucharnos y a proponer, concretar, avanzar, porque tenemos un gran desafío por delante. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Rafael dice algo que es probablemente de lo más certero que le puede tocar a quien vamos a presentar ahora. Si hay alguien que conoce de hacerse cargo de entornos cambiantes y desafiantes, es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien le damos la bienvenida a este Eneo 2020, que llegó en un determinado momento y le tocó una realidad además muy diferente a los muy pocos meses. Le queremos agradecer especialmente por hacerse el tiempo de estar con nosotros también, porque de alguna manera entendemos que le da también importancia a encuentros de esta naturaleza. Muchas gracias, ministro de Hacienda, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Gracias, Juan Manuel. Primero, agradecer la oportunidad de estar en este encuentro regional. La verdad es que, en lo personal, tengo un particular interés por lo que pasa en regiones. No solo porque en el día a día estamos muy centrados acá en Santiago,
sino que además con esta pandemia dan con muchas ganas de ir a las regiones, cosa que se hace difícil, ¿no? Pero claramente estas posibilidades telemáticas facilitan eso, así que cuando me invitaron, pese que estoy con la agenda como nunca de agotada y de ocupada, acepté feliz, porque creo que es súper importante tener estas conversaciones a nivel regional. Chile es un país muy diverso, la pandemia es muy diversa entre las distintas regiones, así que feliz de estar acá y poder conversar con ustedes. Quiero además saludar a esta nueva versión del Encuentro Empresarial de O'Higgins, Teneo 2020, saludar al presidente de la corporación Pro O'Higgins, Rafael Prieto, que me antecedió, a los gobernadores, los seremis, las autoridades y por supuesto a los empresarios, las empresarias, los trabajadoras que están escuchando y el público en general, que me imagino son varios. Así que yo tenía preparada una pequeña presentación, no sé si la vemos ahora, ¿cómo procedemos? Si quiere, ministro, podemos verla ahora. Bien. Nos tienen que habilitar, eso sí. Ahí. Sí. Ahí le van a permitir que usted pueda compartir pantalla para que podamos ver su presentación. ¿Me confirman cuando esté haya habilitado el ministro, por favor? Mientras se carga, yo les cuento el contexto. Lo que les voy a presentar tiene que ver primero con una mirada tradicional, más general, sobre el momento económico que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Y a partir de ahí, lo que quiero mostrar es cuáles son los desafíos que tenemos y poner el acento en el plan de recuperación económica y del empleo, que es va a estar en el centro de nuestra actividad, de nuestra motivación en los meses que siguen, porque es algo indispensable. Esto es importante a nivel de todo el país, a nivel de la diversidad del país y por supuesto a nivel de la región de O'Higgins, ¿no? Porque yo bien decía antes que las regiones de Chile son extremadamente diversas. O'Higgins es una región pequeña en términos de su población, es 5% de la población. En la crisis del COVID ha sufrido igual que todos, aunque menos, tiene 3% de los contagiados, de los fallecidos, igual son números bien potentes, bien dramáticos, y tiene más una diversidad productiva que es muy particular, ¿no? O sea, todo el sector silvo agropecuario, 20% del total nacional, es decir, 5 veces aproximadamente, un poquito menos, su participación en el Producto Interno Bruto país. La minería también juega un rol importante, vivienda, servicios, turismo, otros sectores. Entonces creo que es bueno tener esta reflexión primero a nivel general y luego tratar de ir viendo en una discusión, probablemente no esta, pero más adelante, más de detalle, más fina, de cómo esto conversa con la realidad local. Así que, si me permiten, voy a partir mostrándoles cuál es el escenario internacional que enfrentamos. Es un escenario, como ustedes bien saben, único en las últimas décadas, sino en el último siglo, donde se espera que el mundo en promedio tenga una contracción económica para este año de casi un 5%. Esto es algo muy, muy inédito y que además esconde bastante incertidumbre, por razones obvias, respecto a lo que va a venir después. La verdad sea dicha, mientras no haya vacuna, vamos a tener que funcionar de manera distinta. Es decir, lo peor del shock de la pandemia probablemente ya lo hayamos sufrido, pero esto va a obligar a tener medidas, formas de trabajar, formas de relacionarnos por un buen rato diferente, y eso nos va a exigir a todos para hacer cambio, y como decía Rafael Prieto al principio, que la palabra clave va a ser adaptabilidad. Creo que esa es la palabra que todos tenemos que abrazar con fuerza y comprometernos a poner en práctica en los meses que siguen. Pero en lo concreto, una caída muy, muy relevante del Producto Interno Bruto, y esto además es una caída a todo nivel, ¿no? Porque no es que sea una región en particular, hay heterogeneidad naturalmente, pero en la economía desarrollada proyectamos una caída de 8% del producto, ¿no? Eso es dramático, o sea, es un golpe muy fuerte. La eurozona arriba del 10%, los mercados emergentes algo menos 3%, y Latinoamérica en la parte alta de la tabla con 9,4%. Yo podría haber agregado Chile acá con la misma comparación, que es
el Fondo Monetario Internacional, que proyecta una caída de 7,5% para este año en nuestro país. Nosotros tenemos algo menos, 6,5%, pero con todo se trata de bajas muy, muy significativas. Ahora, la buena noticia, siempre hay que tener una mirada optimista y anclado en la evidencia, es que nuestro escenario central y el de los principales organismos internacionales, que el próximo año debiera ser el de un aumento de la actividad bien importante, básicamente por un efecto rebote, tengámoslo claro, pero con aumentos de la actividad económica importantes, que en el caso de nuestro país, como Ministerio de Hacienda, nosotros estamos proyectando un escenario central arriba del 5% en el crecimiento. Ahora, es importante recordar que cuando uno cae 7,5 según el Fondo Monetario y se levanta en 5 o 5,5 según proyectamos nosotros en 2021, no alcanza a recuperar lo perdido. Y esto es bien importante señalarlo porque el mundo y nosotros vamos a ser un país más pobre. Y eso es muy importante tenerlo claro, aunque suene dramático. Vamos a ser un país más pobre, nos va a tomar, si lo hacemos bien, un par de años en recuperar los niveles que teníamos previo a esta crisis y previo además a lo que sucedió a partir de octubre, que también fue un golpe muy potente en la actividad económica. Y esto genera un desafío país enorme en la emergencia, pero también en las reformas estructurales, porque después de todo, detrás del frío concepto de crecimiento económico, se esconden variables sociales muy potentes, la desigualdad, pero por sobre todo la pobreza, que va a aumentar, el desempleo, que va a aumentar, y el drama que eso significa para cientos de miles de chilenos. Por lo tanto, creo que tenemos un desafío país en que no nos podemos perder, y el crecimiento económico, la recuperación económica y la recuperación del empleo, como voy a ahondar después, va a ser y tiene que ser la prioridad nacional. Es un deber moral a estas alturas planteárselo como tal. Ahora, el porqué de estas caídas en la actividad económica, la verdad es que es súper intuitivo, y probablemente un niño entendería muy bien qué es lo que está pasando. Acá no hay que buscar razones muy sofisticadas para entender qué es lo que nos ha pasado, pero sí hay que apelar a razones sofisticadas para entender cómo salimos. Y déjenme explicar esto. Como se ve en la gráfica de la izquierda, que muestra distintos indicadores de movilidad, del tiempo que las personas pasaban en ciertas actividades como parques, como comercios, como transitando en su vehículo o en transporte público, el tiempo que pasaban en sus lugares de trabajo, comprando en supermercados o en farmacias, y puedo agregar y agregar indicadores, pero todos muestran lo mismo, muestran que desde que partió esta pandemia, cualquiera sea el indicador, los indicadores de movilidad han caído entre un 40% y un 70% dependiendo de la actividad de la cual se trata. Yo quiero invitarlos a ver simplemente la línea, no sé si se aprecia bien, de color celeste, al medio de aquellas que están en la parte baja del gráfico de la izquierda. Eso muestra el tiempo que las personas, los chilenos, las chilenas, en promedio están pasando en sus lugares de trabajo físicamente. Lo que muestra esa gráfica es que aproximadamente ese tiempo ha caído a la mitad y se mantiene cayendo a la mitad. Eso muestra la magnitud de este shock, que básicamente ha generado un cambio fundamental en la forma en que hacemos nuestra vida cotidiana. Qué cosa más cotidiana que el trabajo. Y eso mismo se replica en otros indicadores. Esto obedece a las medidas sanitarias de confinamiento, de cuarentena, de restricciones a la movilidad en Chile y en otros países. Pero lo que quiero plantear por acá es que detrás de esta restricción a la movilidad hay una alteración muy profunda de la forma en que interactuamos en nuestra vida cotidiana, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestros puestos de trabajo, la forma como producimos. En síntesis, esto se traduce en que nuestra máquina productiva hoy día está operando a media máquina. Y eso tiene un correlato directo, inmediato en la actividad económica, tiene un correlato directo, inmediato en el empleo, como hemos venido viendo y les voy a mostrar enseguida, y plantea enormes desafíos, porque esta intuición, esta idea última, que lo que está detrás de la caída de nuestra actividad obedece a restricciones de movilidad,
y que además se aprecian, si ustedes miran el mismo gráfico en la izquierda con la línea morada, que es la contracara del tiempo que no estamos en el trabajo, hoy día estamos en nuestros hogares, y la línea sombreada o la área sombreada muestra el porcentaje de la población que ha venido estando en cuarentena. Bueno, todo esto determina, como bien digo, una caída en la actividad económica. Entonces uno podría decir, ¿sabe qué? Cuando esto se libere, la actividad retoma automáticamente, y aquí simplemente tuvimos unos meses de restricción, donde perdimos el tiempo, entre comillas, pero todo esto parte automáticamente después. Ojalá fuera tan simple. Y ahí es donde viene la parte compleja a la que me refería. La causa primera de la caída de la actividad es instintiva, todos la entendemos, pero la recuperación plantea mayores desafíos, porque en este intertanto, el drama que ocurre es que este shock transitorio tiene impactos permanentes. Toda nuestra actividad, todo nuestro accionar como autoridades ha estado dirigido en minimizar al máximo esos impactos permanentes, pero que los hay, los hay. Piensen ustedes en este intertanto una empresa que no puede vender y que quiebra. Esa empresa, cuando quiebra, no es llegar y rehacerla una vez que las restricciones a la movilidad y al confinamiento se vayan liberando. Piensen ustedes en un empleo perdido. Ese empleo perdido no es tan simple como que reabrimos y se recupera. En todas estas interacciones hay lazos valiosos que han sido fruto de una construcción de años que se esfuman y que son no tan fáciles de recuperar, no tan automáticos de recuperar. Yo creo que ese es un punto fundamental a entender. Hay empresas en este intertanto de caída en la actividad, producto de las restricciones, que van a quedar más endeudadas, con restricciones de acceso al financiamiento. Y todo eso va generando un desafío enorme para ver cómo a la par de la apertura, esas empresas, esos trabajos, esos emprendimientos, sus sueños van retomando, no solo porque abren sus puertas, sino porque tienen las condiciones para poder hacerlo. Y si esto fuera poco, agreguémosle un elemento más, al cual ya me refería. Esta apertura va a ser con condiciones distintas. No va a ser la vuelta a la normalidad, va a ser en primer lugar gradual, paso a paso, como ha planteado el gobierno, es lo serio, es lo responsable, es lo prudente, es lo que al final del día, y voy a volver sobre este punto al final de mi presentación, le entrega certezas para volver a trabajar a nuestros trabajadores y también certezas a los consumidores para volver a consumir. Entonces, acá tenemos un desafío bien mayúsculo que no se remite simplemente a reabrir y que todo vuelve a la normalidad, va a requerir de mucha palanca de política pública. Voy a referirme enseguida a algunas acciones que estamos emprendiendo y que vamos a impulsar con fuerza, pero va a requerir sobre todo del empuje y la colaboración de todos, del liderazgo de ustedes, quienes son empresarios, para empujar este carro, y también de mucho liderazgo de los trabajadores, de la sociedad civil, y de mucha colaboración entre todos los actores. Esto no es un desafío que pueda acometer sencillamente la autoridad, este es un desafío país, y aunque parezca un cliché decirlo, requiere el esfuerzo de todos. Y como ustedes saben, y permítanme, ya lo dije, pero en la gráfica a la derecha, el correlato de todas estas restricciones ha sido una caída inédita. No tenemos registro de una caída en la actividad económica como la que hemos visto. La verdad es que es muy impresionante. Vamos a cerramos ya el segundo trimestre con una caída del Producto Interno Bruto medida por el IMASEC del orden del 14%, eso es enorme. Nosotros esperamos que durante el tercer trimestre vamos a seguir teniendo números negativos, pero menos negativos, y esperamos a la vez que a partir del cuarto trimestre ya empecemos a tener números positivos, de forma tal de que en 2021 ya vayamos experimentando una recuperación, que insisto va a requerir acciones potentes de política pública, pero también de ustedes como empresarios, de ustedes como trabajadores y de la sociedad toda. Y en la parte, obviamente, más ingrata, más dolorosa de todo este proceso, lo que yo les decía es la pérdida de empleo. La verdad es que acá también los números son muy impresionantes. Hemos conocido recientemente las cifras de desempleo, 12,2%, significa que hay 1 millón de personas cesantes, a las cuales se agregan más de 700.000 personas que están suspendidas gracias a la Ley de Protección del Empleo, pero suspendidas al fin, que podríamos decir son empleos en riesgo. Las empresas que suspendieron lo hicieron probablemente porque tenían problemas
y a medida que la reapertura vaya ocurriendo, lo que uno espera es que esos trabajadores puedan retomar, pero hay una parte importante de ellos que están en riesgo, y eso hay que tenerlo claro. Y a lo anterior se suma una caída importante en la fuerza laboral, más de 1 millón de personas que salieron de la fuerza laboral, en parte por esta restricción a la movilidad, que ante la pregunta, ¿usted está buscando empleo? No, la respuesta es no. Pero en resumen tenemos 2 millones de personas desempleadas, grosso modo. Esta cifra es enorme y nos convoca a todo un desafío mayúsculo para poder recuperar estos empleos que son la fuente permanente de ingresos de las familias chilenas. Ese es el contexto en que estamos parados y el tamaño del desafío. Ahora, nosotros hemos acometido este desafío, ustedes lo han visto, con una política fiscal extremadamente expansiva, extraordinaria para un momento extraordinario. El gasto público este año va a estar creciendo arriba del 11%. A su vez, vamos a cerrar este año con un déficit fiscal bastante inédito, cercano al 10% del producto. En simple, este número significa que si estamos recibiendo 100 de ingresos, hoy día estamos gastando 150. Esos 50 son déficit fiscal, que expresado como porcentaje del PIB es el número que ustedes tienen a mano derecha. Pero acá ha habido un actuar muy importante de la política fiscal, de la política macro también, porque el Banco Central ha hecho lo propio, que responde a un momento extraordinario y va a seguir siendo un actuar extraordinario en lo que queda del año y el año próximo, según el plan y el acuerdo nacional que se llamó hace casi 2 meses, al cual voy a volver a referir. Pero lo concreto en términos de recursos movilizados, y esto es importante tenerlo a la vista porque en estas crisis de la magnitud que ellas tienen, siempre todo lo que uno haga va a ser percibido como insuficiente. El choque es enorme. Pero yo quiero marcar con mucha claridad los recursos movilizados acá por el Estado de Chile. Estamos hablando de 17.000 millones de dólares en la primera parte. Si consideramos los 12.000 millones de dólares que hemos comprometido para los próximos 24 meses en el acuerdo nacional que hemos sellado, estamos hablando de un volumen de recursos movilizados de 30.000 millones de dólares. Estos son más de 12 puntos del PIB. En cualquier comparación internacional esto pone a Chile en la tabla, en la parte alta de la tabla, en cualquier comparación internacional, insisto, y para qué decir a nivel de la región. Entonces, haciendo la precaución y la previsión de que en una crisis de esta magnitud siempre los recursos serán insuficientes, me parece que es importante destacar lo que se ha hecho. Solo un orden de magnitud para poner esto en perspectiva. Una caída del Producto Interno Bruto en los órdenes de magnitud que estamos proyectando, 6,5%, significan 15.000, 16.000 millones de dólares menos de ingresos generados por el país, ¿ya? Esa es la caída de ingresos que va a estar experimentando nuestro país este año, y estos son en contraste los recursos movilizados. Insisto, movilizado no significa gasto fiscal netamente, porque hay muchas medidas de liquidez y apoyo distintos, pero es para que tengan un orden de magnitud de cuál es la caída este año y cuáles son los recursos movilizados en adelante. Ahora, nosotros hemos desplegado, y aprovecho de pasar un anuncio acá para ustedes, hemos desplegado un portal en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda. No es sin duda la página más popular de Chile, lo reconozco, pero los invito a mirarla. Donde hace tiempo ya montamos una plataforma donde le vamos dando seguimiento con estadística, con gráficos, en un formato bien ciudadano, bien sencillo, a las distintas medidas que se han ido desplegando en línea con el gráfico anterior. Y es interesante porque cuando ustedes van entrando ahí y no sé, quieren ver los créditos FOGAPE, quieren ver la ley de protección al empleo, entre otras, cuando pinchan pueden tener la partición regional, ¿no? Entonces, a nivel de la región de O'Higgins, por ejemplo, estaba revisando anoche, a nivel de suspensión del empleo, son 14.000 personas las que están suspendidas, un 2% del total de personas suspendidas acogidas a la ley de protección del empleo, lo que está por debajo, ¿no es cierto?, bastante por debajo de la participación de la población de la región. Quiere decir que la actividad económica o la situación del empleo de la región de O'Higgins afortunadamente es menos dramática en esta materia que en el resto del país. Ahí eso es una señal auspiciosa. Y se puede hacer lo mismo con el FOGAPE y otras medidas. Hay 49 medidas que hemos desplegado
en los últimos, desde que la crisis del COVID partió, con recursos movilizados ya por 21.000 millones de dólares. Así que los invito a ver esto, que puede ser un buen resumen de las distintas iniciativas que se van desplegando. La segunda parte de mi presentación, y perdón que me haya ido alargando, quiero poner el acento en la recuperación económica y del empleo. Quiero insistir y remarcarlo una y otra vez, que esa es la prioridad del gobierno, la prioridad del Ministerio de Hacienda en los meses que siguen. Me atrevería a decir que debiera ser la prioridad nacional, obviamente de la mano de seguir cuidando la salud y tomando las medidas para tener esta pandemia tan dolorosa controlada. Pero no cabe duda que el drama social asociado a la crisis económica debe ser una prioridad país, y en eso nosotros no nos perdemos, no nos equivocamos, vamos a poner toda nuestra fuerza en esta tarea. Entonces, muy rápidamente, señalarles cuáles son los ejes del trabajo que hemos estado haciendo ya hace más de 2 meses. Como Ministerio de Hacienda nos toca coordinar esta agenda con las distintas carteras sectoriales involucradas. Este plan que les voy a presentar conversa con el acuerdo nacional, el acuerdo político, el plan por la recuperación económica y la protección de los ingresos, que se llamó hace un tiempo atrás, y que esto tiene como norte volver a levantarnos, volver a pararnos, volver a recuperar nuestra actividad económica y nuestro empleo. Y como primer eje, tiene por supuesto el plan paso a paso que ha anunciado el gobierno. Son estas etapas de apertura gradual, 5 etapas que ustedes han conocido, que el gobierno ha desplegado, que el ministro de Salud, el presidente han ido mostrando, y que son fundamentales para la recuperación económica. Lo pongo en primer lugar porque este es el piso, la plataforma sobre la cual se monta todo el resto, es condición necesaria. Nada peor podría pasarnos que tener una apertura atolondrada, apresurada, mal pensada, que nos obligue a las pocas semanas de haber reabierto, tener que volver a cerrar la economía y a generar los efectos que hemos estado sintiendo. Entonces, acá la gradualidad, el trabajo serio, de a poco, con protocolos, con la colaboración de todos, debe entenderse como la mejor inversión habilitante para posibilitar una recuperación robusta, una recuperación vigorosa y estable en los años que siguen, en los meses que siguen, perdón. Y como ejes centrales de este plan de recuperación está, por supuesto, la inversión, que es condición necesaria para el crecimiento económico. Lo sabemos desde la época de Adam Smith, que sin inversión no hay crecimiento. Y acá hay 2 componentes fundamentales, donde estamos coordinándolo con los distintos ministerios. Por supuesto, la inversión pública, donde intervienen distintas carteras, el MOP, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, muy importante en todo lo que es el desarrollo agrícola, particularmente a través de obras de regadío, el Ministerio de Energía, Medio Ambiente, entre otros. Y por supuesto la inversión privada, a través de la aceleración de concesiones, a través de los proyectos de inversión en energía, mineros, cuyas condiciones de posibilidad pasan muchas veces por acelerar los procesos, acelerar o aliviar los trámites burocráticos, respetuoso con los objetivos y los resguardos ambientales que se quieren perseguir, pero haciendo más fluido ese camino. Esa es una agenda que está completamente identificada a nivel de la inversión pública. Estamos planteando tener una inversión adicional de 4.500 millones de dólares. Estos proyectos que van por sobre la inversión regular, distribuidos a nivel regional. Queremos que esto llegue a todas las regiones y sobre todo con una característica, que sean proyectos de rápida ejecución, no proyectos que nos demoremos meses en pensarlos, en evaluarlos, sino que proyectos que estén listos para partir, que generen empleo, que generen obras en las distintas regiones. El segundo eje, por supuesto, es el empleo. Y acá el elemento sustantivo en el que estamos ultimando los detalles y los vamos a dar a conocer próximamente, es un potente plan de incentivos a la contratación. Acá lo que queremos es apoyar con dineros públicos una parte relevante del sueldo de los trabajadores, particularmente aquellos que están desempleados, de forma tal de dar un incentivo concreto a las empresas, a las pymes, ¿no es cierto?, a que vuelvan a contratar
Esto naturalmente es una inyección de liquidez a estas empresas por la vía de financiarles una parte relevante de los empleos que puedan ir generando, y también con un foco en proteger estos empleos en riesgo que yo les señalaba, que son los trabajadores hoy día suspendidos. Entonces ahí estamos poniendo mucho énfasis. Estamos hablando de un fondo de 2.000 millones de dólares aproximadamente para estos efectos. Queremos que sea grande, queremos que sea simple, queremos que sea masivo y queremos que sea a todas las empresas, sin distinción, porque acá lo que interesa es el empleo, independiente de si estos empleos vienen de la pequeña empresa, de la mediana empresa, de las empresas más grandes, de si son del sector A o del sector B. Queremos que esto sea fácil, simple, masivo y en un proceso de ventanilla abierta, ojalá lo más ágil y lo menos engorroso. Y por último está el eje del apoyo a las pymes. Las pymes son una palanca fundamental, son aquellos que tienen menos espalda financiera, mayores dificultades para acceder al mercado de capitales y por lo tanto enfrentan mayores problemas para volver a levantarse, y acá hay acciones relacionadas con financiamiento, el FOGAPE, que hoy día está en funcionamiento, más otras iniciativas como el Fondo Crece, desburocratización de permisos, de facilitar el emprendimiento, y por supuesto esto en un actuar y en un diálogo con los gremios, con los actores, de forma tal de ir identificando esas necesidades. Acá está lo que les decía en materia de inversión pública. En los próximos 2 años estamos viendo una inversión del orden de 34.000 millones de dólares, en la cual hay un aumento importante por sobre el presupuesto normal que va a ocurrir particularmente el año 2021. Si ustedes se fijan, si tomamos como base el promedio de inversión pública 2014-2019, que es la barrita a la izquierda, la inversión pública en 2021 estaría creciendo 30% el año 2021 respecto a esa base, y estaría creciendo más de 20% respecto a la inversión pública del año 2020. Ahí está el impulso fiscal a la inversión pública y ese impulso se mantiene el año 2021. Como ya les decía, un eje fuerte va a ser los subsidios al empleo. Acá queremos poner buena parte de los recursos que forman parte de este acuerdo COVID de 12.000 millones de dólares. Es una forma de transferir recursos a las familias que lo necesitan, pero sobre todo una forma de apalancar el empleo, que es lo que más necesitamos y es nuestra prioridad fundamental en estos meses por venir. Y como les comentaba, en términos de apoyo a la pyme, pero también en términos generales, hay toda una agenda y una serie de iniciativas que hemos trabajado con mucho detalle con el Ministerio de Economía y otros, que buscan desburocratizar procesos. Hay una serie de nudos en los proyectos de inversión que están latamente identificados. Ayer la Comisión Nacional de Productividad volvió a insistir sobre este punto, identificando los nudos, y estamos trabajando en esa misma dirección. Y en materia de la pyme, como les comentaba, acá vamos a necesitar mucho capital de trabajo, mucho crédito. Parte de ese capital de trabajo va a venir por el subsidio al empleo, que va a ser una inyección de liquidez fundamental. Si ustedes piensan en una pyme como la que está en la imagen, un café que contrata 4 o 5 personas, bueno, la verdad es que si a uno le financian una parte relevante de esa planilla, no cabe duda que es un aliciente a abrir, que es un aliciente a recuperarse, que es una inyección de liquidez. Pero queremos seguir potenciando los créditos FOGAPE. Esta es una facilidad que al día de hoy tiene cursados más de 10.000 millones de dólares en 3 meses de operación, a más de 200.000 empresas. El 96% de esas empresas son pymes. Hay créditos aprobados por 12.500 millones de dólares a 250.000 empresas de un universo, y esto es importante señalarlo, de un universo que han solicitado estos créditos de 350.000 empresas. Eso son el número de empresas que ha venido a golpear la puerta. De esas 350.000 hay 250.000 créditos aprobados o cursados, otros en espera, y por supuesto un porcentaje de créditos rechazados. Solo para tener un orden de magnitud en esta materia, yo creo que es importante consignarlo. El año 2010, para la crisis subprime, durante todo un año, los créditos FOGAPE en ese entonces se liberaron recursos o cursaron créditos por 2.400 millones de dólares,
beneficiando a 75.000 empresas en todo un año. Entonces, digo esto porque la línea de FOGAPE muchas veces recibe críticas, y son críticas atendibles, particularmente de las empresas que quedan afuera, pero es importante para evaluar un programa ponerlo en perspectiva histórica de qué es lo que significa. 10.000 millones de dólares en 3 meses es inédito, y tener 200.000 empresas, 250.000 aprobadas, también es inédito, y para hacerlo ver, esta comparación respecto a la crisis subprime me parece relevante. Es un cuarto de los recursos en un año, y aproximadamente un cuarto de las empresas durante todo un año, comparado con lo que nosotros o este programa ha podido generar en estos primeros 3 meses. Este es un programa que dura hasta abril del año próximo, además. Quiero terminar con 2 reflexiones, o 2 invitaciones quizás, para todos ustedes. Porque creo que en esta crisis, como yo les decía al principio, creo que todos hemos aprendido que una de las variables clave aquí asociada es la incertidumbre. Acá nadie tiene la bola de cristal, y muchas veces la crítica que hacemos, la autocrítica que nos hacemos, es una crítica que se basa en una mirada con espejo retrovisor. Es decir, una vez que las cosas ya pasaron, cuando ya conozco todo, ya tengo toda la información, uno dice, pucha, si hubiera hecho esto así o así, podría haber sido mejor. Y eso lo que refleja es que actuamos y tenemos que tomar decisión con mucha incertidumbre, y que eso va a generar siempre errores a nivel de las políticas públicas que nosotros hacemos, a nivel de ustedes como empresarios. Y eso, por supuesto, requiere comprensión. Y para que esa comprensión fluya, sea genuina, me parece a mí que acá es muy clave que en las decisiones que tomemos tengamos los mayores espacios de tomar decisiones compartidas. Porque al tomar decisiones compartidas, en primer lugar, se genera confianza, que es un elemento clave para navegar una crisis como esta. En segundo lugar, al tomar decisiones compartidas, se comparten los resultados, los beneficios y los costos. Y por lo tanto, a la hora de tomar una tercera decisión, al ser partners en ese compartir de costos y de beneficios, es mucho más fácil volver a tomar una segunda, una tercera y una cuarta decisión, porque estamos todos en el mismo barco. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que a nivel de la empresa, esta crisis ofrece una posibilidad para repensar la forma tradicional en que articulamos nuestra relación empresarios-trabajadores. Esta mirada, por momentos, yo sé que no es el caso de todas las empresas, por favor no se entienda mal, pero al menos la mirada, la imagen pública, se transmite equívocamente, a mi juicio, esta idea como de mundos separados, como binario, como dicotómico. El empresario por un lado, el trabajador por el otro. Yo creo que esa imagen es falsa, no solo es falsa, sino que es nefasta. Pero sin duda que este momento es una invitación a estrechar mucho más esos lazos, a actuar con mucha mayor complicidad en la toma de decisiones, a ejercer los liderazgos, porque es en estas crisis que se prueban los liderazgos. En momentos de paz y de abundancia, la verdad es que el valor de los liderazgos es mucho menor. En momentos de estrechez y dificultad, que esos liderazgos se prueban, y esos liderazgos naturalmente vienen tanto de los empresarios como de los trabajadores y el mundo sindical. Yo creo que si uno es capaz de entender que en esta crisis, a nivel país, pero también a nivel de la empresa, la única manera de salir bien, de salir con fuerza y salir rápido, es actuando de forma conjunta, de forma colaborativa. Si uno comprende y está convencido de aquello, la verdad es que debiera ser una consecuencia, una conclusión obvia, que trabajadores y empresarios debieran abordar la planificación de los meses que vienen de una manera colaborativa, de una manera mucho más estrecha, de una manera mucho más cómplice, siendo copartícipes de las decisiones que se toman. A mí me parece evidente y les hago una invitación a reflexionar sobre eso. Soy un convencido de que en esta crisis la unidad, la cooperación es la clave para volver a salir adelante con fuerza. Y si esto no fuera poco, hay una reflexión más que gira sobre lo mismo. Yo les decía que una condición necesaria para que nuestra economía, sus empresas, nuestros empleos vuelvan a recuperarse, es que todos tengamos confianza en que esa nueva forma de funcionar es segura.
Uno no saca nada con abrir si es que los trabajadores no quieren ir a trabajar o son reticentes a ir a trabajar porque están preocupados de su seguridad relativa a la pandemia. Y tampoco saca mucho con abrir si es que los clientes van a estar preocupados de su seguridad a la hora de ir a consumir. Por eso que acá es clave generar vehículos de confianza que den certezas de seguridad higiénica, de medidas sanitarias a los trabajadores para que vean su lugar de trabajo como un lugar casi más seguro que sus propios hogares, y también para los consumidores y los clientes. Y construir ese ambiente de seguridad no puede hacerse al alero de decisiones unilaterales, tiene que hacerse al alero de diálogo y de decisiones compartidas, donde estemos todos involucrados. Entonces, esta es una segunda argumento o razón bien de fondo para esta invitación a repensar cómo nos involucramos más empresarios y trabajadores, y quisiera agregar, por supuesto, las autoridades en este esquema colaborativo, tripartito si ustedes prefieren, pero donde el primer vehículo naturalmente en el seno de cualquier empresa son los dueños de la empresa, los ejecutivos y sus trabajadores. Yo creo que es una oportunidad para estrechar esos lazos y romper esta caricatura, esta lógica maniquea de enfrentamiento entre unos y otros que algunos sectores quieren plantear. Yo creo que es no solo equívoco, sino que es fatal para el futuro, pero en particular para poder salir rápido de esta crisis. Lo segundo, y bastante se ha hablado de esto, yo creo que esta crisis también es una oportunidad para pensar en una reactivación sostenible, en todo lo que tenga que ver con sustentabilidad, en todo lo que tenga que ver con los desafíos del cambio climático, los cambios hídricos, los recursos hídricos que escasean, que son importantes además de la actividad económica de su región. Al menos nosotros en el gobierno hemos puesto este sello. Hemos dicho que si tenemos una lista de proyectos, ¿no es cierto?, que están compitiendo en igualdad de condiciones para generar inversión pública, vamos a privilegiar aquellos que se orientan a una reactivación sostenible, sustentable. Nuestro gobierno ha dado señales, ¿no es cierto?, y ha implementado políticas en esta dirección, el compromiso de la carbono neutralidad al año 2050, el cierre de plantas termoeléctricas, paulatino por supuesto, porque nada se puede hacer de la noche a la mañana, pero con un compromiso cierto ahí detrás. Nosotros como Ministerio de Hacienda hemos sido pioneros en América Latina en emitir bonos verdes y vamos a seguir en esa línea. Esos bonos que se emiten en los mercados internacionales tienen un compromiso detrás de que los recursos públicos vayan dirigidos a inversiones verdes, a inversiones asociadas con el cambio climático y con la sostenibilidad. Entonces yo creo que también acá hay una oportunidad para reforzar la marcha, poner una mirada, poner un acento en esto que al final del día es la forma de tener un crecimiento económico que sea durable, que sea estable. Es cierto, tenemos una emergencia que tenemos que atender, la prioridad hoy día es levantar la economía, que la economía se recupere, que volvamos a crear empleo y particularmente recuperar a aquellos que están perdidos o en riesgo, pero eso no puede obstar a que nosotros miremos, ¿no es cierto?, con buenos ojos y tengamos esfuerzos para poner un acento, una mirada más larga en la sostenibilidad. Porque, con esto concluyo, perdonen que me haya alargado tanto, naturalmente la prioridad hoy día es el corto plazo, esta crisis, levantar el sufrimiento que hay detrás de esta crisis económica que también es social, pero no podemos perder de vista lo que viene después. No podemos perder de vista levantar la mirada a los desafíos que tenemos más adelante, a una hoja de ruta que tenemos que construir para tener políticas públicas de calidad, políticas públicas que generen confianza en nuestras instituciones, confianza que se ha visto alicaída en los últimos meses, en los últimos años, para generar un país más inclusivo, ¿no es cierto?, pero sobre todo para generar un crecimiento económico sostenible, inclusivo, ¿no es cierto?, con una cancha de oportunidades más pareja. Y creo que más allá de la emergencia, que es la prioridad, insisto, tenemos que levantar la economía, tenemos que levantar nuestro empleo, eso no obsta a no perder de vista ese otro objetivo que al final del día es del cual depende el bienestar de largo plazo de nuestro país, de nuestra economía, de nuestro empleo. Así que la invitación es eso, vamos con todo con la recuperación, vamos con todo con el empleo, los invito a ejercer
sus liderazgos, los invito a ser más cómplices de sus trabajadores en esta recuperación. Es condición necesaria para salir. Nosotros como gobierno pondremos todo lo que esté de nuestro lado para, desde la política pública y particularmente desde el empuje al empleo, contribuir a esta gran empresa que tenemos por delante y que Chile necesita con urgencia. Gracias. Muchas gracias, ministro, el ministro de Hacienda, con esta exposición que nos hace y que resulta tan interesante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Así que le agradecemos muchísimo, ministro, el que haya querido estar también con nosotros esta mañana y por su exposición y participación en este Eneo 2020. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo, ministro, que esté muy bien. Interesante exposición porque el relato es claro, es un poco crudo a veces, pero también sirve para proyectarse hacia adelante y ver dónde pueden estar las oportunidades para poder recuperarse y qué cosas se pueden aprender a partir de lo que nos ha tocado vivir en el último tiempo. Para entrar ya al panel de conversación, vamos a presentar a nuestros invitados en este mismo orden, que van a disponer de 5 minutos. Vamos aquí a pedirles que optimicemos lo más posible el tiempo para que podamos tener al menos algunos minutos de conversación, para que cada uno hable desde su sector sobre la reactivación económica, cómo levantar la esperanza en este retorno al progreso. Después vamos a iniciar ahí una conversación para profundizar sobre sus exposiciones y para poder resolver también algunas dudas que son importantes. Vamos a saludar a Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. También está con nosotros Ellen Cuyunyan, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo, FEDETUR, y también Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI. Dejo con ustedes a nuestra primera panelista, Ellen Cuyunyan, que está con nosotros también para acompañarnos, y ahí le pido ahí si podemos apretar un poquitito las presentaciones para que optimicemos también el diálogo y que fluyan las ideas. Ellen. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Corporación ProHiggins para estar presente esta mañana hablando desde el turismo, que es el sector que a mí me convoca. La verdad es que escuchaba atentamente al ministro Briones, es siempre muy interesante la capacidad que él tiene de presentarnos las medidas del gobierno, lo que se está haciendo de una manera muy empática, muy sensible. Pero la industria del turismo está viviendo probablemente la crisis más grande en su historia, desde que se conoce, y si estamos liderando un ranking hoy día, es lejos la industria más afectada. Nosotros acuérdense que representamos al turismo, a la gastronomía, al alojamiento, a una serie de subsectores, que en total, hasta antes de la pandemia, generaban 600.000 empleos. Entonces es una industria muy generadora de empleo, un 98,8% pyme, y a lo largo de todo el territorio. Entonces es muy virtuosa desde el punto de vista como sector económico. Hoy día, cuando hablamos de la cifra del desempleo y hacemos un zoom a los sectores, el nuestro tiene hoy día básicamente un 50% de desempleo. O sea, de los 600.000 empleos que contábamos antes de la pandemia, hoy día estamos en 300.000. Se han perdido 300.000 empleos, y además tenemos un número muy importante de personas acogidas a la Ley de Protección del Empleo, 118.000 personas. Entonces, estamos hoy día en una situación de supervivencia, de administrar la crisis. Somos el único sector en rigor que está totalmente paralizado. Nosotros desde el 20 de marzo, cuando se cierran las fronteras, se ponen todas las medidas de cuarentena, este es un sector que se paralizó. Los otros sectores de la economía han estado funcionando parcialmente, como bien decía el ministro, pero ha estado básicamente este sector totalmente paralizado. Entonces, nuestra situación hoy día es de subsistencia, es de resistir hasta que volvamos a una cierta situación de reactivación. Me cuesta mucho, cuando me invitan a hablar de reactivación económica, hablar de reactivación cuando hoy día estoy tratando de administrar una crisis, tratando como empresa de sobrevivir hasta ese momento. ¿Y cuándo va a ser ese momento? La incertidumbre que nosotros tenemos es muy grande, porque en las medidas de desconfinamiento todavía el turismo no aparece, y a lo largo de todas las medidas vemos que incluso cuando salgamos del paso 5, todavía se va a mantener o se podría estar manteniendo una medida muy dura, que es la cuarentena a los turistas extranjeros que entren al país de 14 días. Nadie va a viajar a un país si tiene que estar 14 días en cuarentena. Entonces eso es básicamente decir no al turismo internacional. Y vamos a tener también a un chileno que queremos que viaje por Chile, muy resentido económicamente, muy desconfiado, muy temeroso de salir,
Entonces, estamos enfrentando una situación sumamente compleja y quiero decir con esto que además tenemos también para bastante tiempo, probablemente, y va a depender eso, ¿no es verdad?, de cuando haya disponibilidad de una vacuna de forma masiva, una serie de factores que todos sabemos, para poder volver a reactivarnos. Nosotros hemos calculado entre 2 a 3 años para volver a las cifras del 2019. 2019 que tampoco fue un año muy bueno porque nos pegó en la crisis social y lamentablemente afectó mucho el turismo receptivo porque la imagen de Chile afuera era muy, muy negativa y frenó en los últimos 3 meses del año 2019 la llegada de turistas extranjeros. Entonces, la verdad es que estamos en una situación muy compleja y yo creo que aquí lo que nosotros hemos hecho es un llamado a las autoridades a trabajar con nosotros en medidas sectoriales. Ya las medidas generales para nosotros no están siendo suficientes. Le hemos pedido al gobierno que salve al turismo, básicamente, y esas tienen que ver con, por ejemplo, la extensión de la Ley de Protección del Empleo. Ayer se estuvo discutiendo en la sala del Senado la extensión, probablemente viéndolo caso a caso, lo determinaría quizás el Ministerio de Hacienda y de Trabajo, pero nosotros, hasta que no se acabe el toque de queda y nos abran las puertas para que entren los turistas sin cuarentena, nosotros no podemos volver a trabajar. Entonces, mi llamado cuando me preguntan hasta cuándo debería durar la Ley de Protección del Empleo, debería durar hasta que se levanten esas medidas. Por lo tanto, estamos muy atentos a lo que pase con ese factor, porque como le digo, tenemos un grupo muy importante, casi 120.000 personas acogidas a la ley, y nuestro temor es que esas personas pasen a ser desempleadas. Entonces, de estos 300.000, lleguemos a 450.000, que es lo que hemos estado viendo. Pero también los créditos, la liquidez, poder sostenernos hasta ese momento. El 3% de los créditos FOGAPE han ido a la industria del turismo y de la restauración. O sea, la política, muy buena política pública, no le ha llegado al sector turismo. Y por lo mismo lo que pedimos también, de nuevo, créditos especiales. Podemos discutir largamente por qué no ha funcionado, por qué no le ha llegado, que si la banca no conoce bien, que si ese porcentaje que la banca tenía que garantizar le está pidiendo mucho aval a la industria. Hay muchas razones, pero hoy día lo que necesitamos son créditos que le lleguen a la industria para otorgarle liquidez. Y por otro lado, alguna flexibilidad respecto de lo que tiene que ver con los compromisos como pagos de patentes. Fue muy bueno lo que se hizo el mes pasado con el tema de la patente de alcoholes, que se postergó, pero hay muchos otros permisos, concesiones marítimas, concesiones de bienes nacionales, donde opera el turismo, donde necesitamos tener mayor flexibilidad. Imagínese usted que es muy complejo para nosotros estar pagando contribuciones por alojamientos, hoteles, etcétera, de edificios que están cerrados. Entonces, es como una cuestión muy, muy compleja. Y una vez que pasemos eso, nosotros tenemos que tener unas medidas de reactivación que sean a la vena. Y ahí me quiero detener con medidas que quizás a veces uno dice, oye, pero no, esto no puede ser. La reducción por un periodo de tiempo del IVA. Si queremos motivar los flujos, que los chilenos viajen por Chile, no les cobremos el IVA durante un tiempo, quizás de manera escalonada. Pero esas son medidas que han tomado otros países que están saliendo de esto, que han sido verdaderas inyecciones a la demanda turística. Verdaderos recursos de promoción, necesitamos del orden de 40 millones de dólares para invertir en promoción. Y bueno, y así podía tener, y no me quiero extender, Juan Manuel, en muchas otras medidas que nosotros hemos hecho un pliego de peticiones bien concreto y bien humilde también, porque son medidas muy al foco. Esta es una industria súper resiliente que ha pasado por crisis anteriores y ha salido adelante, le ha dado al país excelentes noticias durante muchos años, y por eso hoy día el llamado, y perdone que me tome esta tribuna, es a medidas dirigidas al sector para salvarlo. Eso sería mi aporte, y donde además le hago obviamente un saludo especial a la región de O'Higgins, donde hay actores y pymes del turismo que son muy fundamentales, como los que están en la zona costera, y también todo lo que tiene que ver con el enoturismo, que es un gran actor en la región de O'Higgins, y por lo tanto sé que ellos también están sufriendo, y siento que interpreto también ese sufrimiento en estas palabras esta mañana.
Muy bien, gracias Helen. Agradecemos a la vicepresidenta de FEDETUR su intervención. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Juan, te escuchamos también. Muchas gracias, Juan Manuel. Quiero partir por decir que solidarizo con Helen y con la industria del turismo, porque básicamente aquí tenemos una industria que está, por supuesto, destruida o desolada, y eso también hay que sumar la industria de servicios, restaurantes, comercio, especialmente el gran comercio y también los locatarios de los grandes centros comerciales que están pasándolo realmente mal. ¿Por qué digo esto? Porque hay otras áreas de la economía, especialmente agroindustria, minería, salmones, forestal, pesca, alimentos procesados, que están activamente y que son parte del pilar del desarrollo y del crecimiento y de la recuperación que el país va a tener, y en ese sentido yo soy muy optimista y tengo mucha confianza en que vamos a recuperar prontamente como plantea el ministro. Quiero destacar también que si uno mira esto en perspectiva, que no es mucho tiempo, que han pasado 4 meses con la crisis más profunda de la historia del último probablemente siglo, y el gobierno ha actuado y se han tomado todas las medidas conducentes a ir paliando la situación con todas las cifras que el ministro indicó. Sin embargo, algunas de ellas no son suficientes, y nosotros le hemos dicho y le hemos pedido al gobierno, Helen, medidas especiales para tu sector, y vamos a insistir en ello, porque si bien es cierto, un restaurante o un hotel, si no tiene un apoyo en un tiempo prolongado, más aún cuando la ciudadanía dice en la encuesta, más del 60% de la población, que antes de 6 meses probablemente no va a concurrir a un restaurante, a un centro comercial importante o a un hotel, más bien turismo, y eso va a ocurrir también a nivel internacional. Si no hay medidas específicas, es muy difícil que esa industria pueda lograr una solución. Así que cuenta con todo nuestro apoyo. Respecto a la situación del país, yo creo que también aquí hay una situación que es más compleja aún que la crisis propiamente tal, que es la crisis política y el país que queremos construir. Y ahí yo veo que tenemos un tremendo desafío, que incluso puede ser superior al desafío puntual de recuperar las confianzas para poder emprender, recuperar y tener la obligación, nuestro sector, que es el sector empresarial, la empresa que la constituimos los trabajadores y los empresarios, donde tenemos la obligación y el rol más importante a partir de esta etapa. Obviamente, eso también requiere de confianza globales, porque no solo la empresa genera esto, sino que también los consumidores generan el círculo virtual positivo. Entonces las confianzas tienen que estar en los consumidores, la confianza tiene que estar en la inversión de las personas deben querer poder adquirir una vivienda o un bien de consumo masivo, quieren tener que poder viajar internamente si pudieran hacerlo, por lo tanto tenemos que generar condiciones de confianza, y yo creo que esas condiciones de confianza tienen que ser con mucha responsabilidad, mucha unión. Los sectores políticos hoy día más que nunca son los llamados a generar este clima de entendimiento, de apoyo y de gestión a lo que tenemos que hacer todos los chilenos, que salir a trabajar, a generar el desafío de recuperar los empleos, el desafío de recuperar los proyectos, el desafío de hacer inversión. El ministro lo dijo muy bien, pero yo creo que hay una persona que lo ha dicho mejor, incluso lo ha dicho que el ministro, que fue el presidente Lagos, cuando dijo: lo que se necesita es inversión, lo que se necesita es crecimiento, el resto es música. Y esa es la realidad, y para eso necesitamos tener estabilidad política. Y yo quiero aprovechar esta tribuna para manifestar la importancia de eso que nos depara en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias, Juan. Aquí estamos optimizando el tiempo porque la idea es poder tener también ahí una conversación respecto también de cómo proyectarnos hacia el futuro. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Y antes de dar inicio a esta conversación, queremos invitar también a Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Diego. Buenos días, gracias a Eneo, Corporación Pro Higgins, por esta oportunidad. Rafael Prieto, presidente, todas las autoridades. Y también quiero saludar especialmente a los mineros de Chancón, que son mineros de oro de la pequeña minería de la región de O'Higgins, a la empresa minera Valle Central, que es un buen ejemplo de mediana minería, y naturalmente que al Teniente, que es la mina de gran minería más antigua funcionando en Chile, y finalmente a Elecmetal, que es una empresa proveedora de la minería muy importante que también está en la región. Es decir, en la región de O'Higgins están representadas toda la cadena de la pequeña, gran y mediana minería y los proveedores. Voy a referir brevemente a qué es lo que nos ha pasado con el tema del COVID. Nosotros, desde que comenzó esto, bueno, actuamos con 3 focos. Primero, el cuidado con la salud de los trabajadores, colaboradores, familias y comunidades. Segundo, tratar de garantizar la continuidad operacional. Tercero, mantener la cadena de pago. Y hasta ahora hemos tenido éxito. Ustedes han visto las cifras que fueron divulgadas estos días, del IMASEC y de la producción minera. Salvo en los proyectos que estaban en construcción, tuvimos que pararlos y casi todos ellos están en este momento reactivándose. Entonces, la minería, junto con la agricultura, como lo mencionó Juan, fueron los sectores menos afectados en relación a la continuidad productiva. Nosotros creemos que en el reenganche de la economía, lo que viene ahora, la minería es fundamental para la reactivación económica del país y esperamos seguir contribuyendo y estar presentes en esto. Un poquito que es lo que ha pasado con el COVID. Con el COVID se han acelerado una serie de medidas y modos de trabajar a los cuales nosotros aspirábamos, pero que era difícil implementar por los riesgos que significa hacerlo, los riesgos económicos y también por temas regulatorios. Pero en este periodo, y esto nos ha ayudado justamente a mantener la continuidad operacional, hemos logrado implementar en muchos casos el trabajo flexible, el teletrabajo, los cambios en los sistemas de turno, y las tecnologías digitales, telecomunicaciones, conectividad, sistemas de control a distancia, equipos autónomos, etcétera, han sido de gran apoyo, han facilitado el teletrabajo y hemos constatado su importancia para asegurar la continuidad de las operaciones. Entonces, esto se ha acelerado y ¿cuál es el futuro post-COVID-19? Creemos que hay una gran oportunidad para acelerar e incorporar la innovación que va a permitir reposicionar a la minería chilena en un lugar más competitivo. Nosotros, a partir de la década del 90, hubo muchas inversiones en minería con minas nuevas, muchas de ellas, otras antiguas renovadas, con buenas leyes y muy competitivas. A partir del 2004 hasta ahora hemos visto que a pesar de todas las inversiones que se han hecho, las minas son más maduras, las leyes han bajado y eso ha afectado la productividad de la minería. Y ahora vemos una gran oportunidad al incorporar y acelerar la innovación que nos permita reposicionar la minería chilena de forma competitiva por los próximos 20, 30 años. Entonces, ese es el gran desafío. Ejemplos, usar energía renovable, energía solar sobre todo en el norte, el hidrógeno, y más que eso el hidrógeno verde, es decir, el hidrógeno como combustible producido con energía renovable, y eso nos permitiría producir lo que nosotros denominamos el cobre verde, es decir, un cobre que tenga una tasa de emisiones baja y que nos pueda
dar un sello verde que creemos que va a ser muy necesario en el futuro inmediato. También este COVID hemos comprobado la madurez de las organizaciones y de la fuerza del trabajo. Todo esto lo hemos hecho con los trabajadores que han sido muy leales con la industria, con sus empresas, con sus puestos de trabajo, y esto nos ha permitido efectivamente poder garantizar la continuidad operacional. Así que lo que tenemos que tratar de hacer es aprovechar esta experiencia que ha sido muy dura para todos, para nosotros también, para poder reformular la manera y el modo de trabajo para el futuro, volviendo a recolocar la minería chilena en una posición más competitiva. Hasta ahí mi participación, mi introducción. Muchas gracias, Diego. Aquí hay varias preguntas que surgen y que a mí me gustaría que tratáramos de relevar y de alguna manera destacar, digamos, con algún foco en proyectarnos hacia adelante. No solamente la región tiene varios desafíos, uno de ellos que a mí me parece que es clave, entre otras cosas, el cómo desde distintos ámbitos y distintos sectores se puede contribuir al desarrollo sustentable y cómo aprovechamos las oportunidades que se nos presentan, tratando de ser más bien optimistas, ¿no? Muchos sectores productivos han tenido que enfrentar la crisis. Ustedes han relatado probablemente quizás casi todo el espectro, ¿no?, de los sectores productivos de nuestro país, al menos los más relevantes, los que representan cada uno de ustedes, desde el turismo, desde la minería y por supuesto desde el mundo de la producción empresarial también. Me gustaría preguntarte, parto contigo, Juan, ¿qué oportunidades surgen a partir de esta crisis? Porque Chile a veces es el país que las oportunidades las convierte en crisis, pero hagámoslo al revés, como suele decir la frase, las crisis se convierten en oportunidades. ¿Qué cosas positivas se pueden haber aprendido de esta lección, que pueden haber generado algún cambio y que puedan servirnos para sacarle partido y sacarle provecho una vez que ya empecemos de frentón esa recuperación? Bueno, yo creo que hay varios aspectos fundamentales. El primero, por ejemplo, esta reunión que tenemos hoy día, el avance de la tecnología, la habilitación que tenemos que hacer para que esta tecnología la podamos usar más y mejores personas, considerando la importancia de que ello reviste, porque hoy día permite trabajar a la distancia, permite aprovechar los tiempos, permite estudiar de mejor forma, y yo creo que desde el punto de vista tecnológico hay una tremenda oportunidad, sin duda, para los tiempos que vienen. Creo que también para los sectores productivos hay una oportunidad también muy importante, porque Chile es un país confiable, es un país que hoy día exporta casi 30.000 millones de dólares en el área cobre, y por otro lado en el mundo silvoagropecuario estamos exportando casi 25.000 millones. ¿Y eso qué significa? Que Chile tiene oportunidades ahí para poder avanzar en alimentos funcionales y desarrollo de ese sector. También pienso que hay oportunidades hoy día de enfrentar problemas que son globales, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, una economía más verde, por ejemplo, los temas hídricos que son necesarios de resolver. Hemos tenido hoy que enfrentar no solo una crisis mundial del punto de vista de la lucha económica entre dos grandes potencias, sino que también hemos tenido que enfrentar una crisis hídrica, después una crisis social y ahora esta crisis. Por lo tanto, yo creo que están abiertas todas las puertas para todas las oportunidades. Del punto de vista del turismo, ya que está Helen acá, yo creo que también tenemos una tremenda oportunidad en un país tan diverso, tan maravilloso como el nuestro, y para eso lo que necesitamos también es hacer acciones que permitan poner la marca Chile afuera. Y finalmente, quiero hacerme eco de un punto que mencionó el ministro, que creo que es el punto más neurálgico y más importante, y que es el más prioritario, que es la oportunidad de la unión hoy día, más aún de trabajadores y empleadores en términos de objetivos comunes. Yo creo que ha quedado demostrado eso y su importancia, ha quedado demostrado también la importancia del trabajo formal,
de la importancia de esa seguridad que le significa también al mundo del trabajo, y yo creo que eso también es un elemento que nosotros tenemos que hoy día reforzar, junto con la continuidad laboral y los esfuerzos que están haciendo las empresas, usando todos sus recursos y todas sus reservas. Yo creo que también tiene que ir a fortalecer esa alianza aún mayor de empleadores, trabajadores, sociedad civil en su conjunto y todos los stakeholders que participan de la cadena de valor de una compañía. Bien, ahí hay un primer acercamiento a cómo tratar de sacarle partido a una situación que evidentemente es bien desventajosa. Me gustaría preguntarte, Ellen, yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando el turismo es eminentemente físico, y tú hacías una descripción muy nítida de cuáles son todas las limitaciones que tenemos hoy y con las que nos vamos a encontrar en la siguiente fase del desconfinamiento, pero mirado en el mediano plazo, ¿qué cosas positivas uno podría proyectar o nos han servido de aprendizaje en medio de esta crisis que nos permitan, digamos, ver el vaso medio lleno y no necesariamente medio vacío? ¿Hay algún aprendizaje que desde FEDETUR se pueda estar sacando en estos momentos? Bueno, yo creo que uno de los grandes temas que tienen que ver con la innovación, nosotros desde la industria del turismo, gran parte de la comercialización, de la intermediación de la actividad turística era presencial y en parte online. Y yo creo que hoy día hay una gran oportunidad para que esa brecha digital la reduzcamos mucho más y avancemos mucho más rápido. Porque está claro de que vamos a tener que aprovechar esa tecnología para conectarnos con ese cliente afuera de manera mucho más eficiente, donde haya una combinación de tecnología y persona, digamos, que dé esa confianza, esa seguridad. Y ahí nosotros hemos avanzado mucho en estos últimos años, pero todavía tenemos un gran trabajo que realizar, y yo creo que ese es uno de los grandes aportes que hemos sacado de esta pandemia, y hemos avanzado también muy rápido en ese sentido. Yo creo que vamos a tener que seguir avanzando más rápido, y yo creo que si algunos no estaban convencidos de que la digitalización es muy necesaria, Claro. esto realmente en nuestro sector lo ha llevado. Y el otro factor es el tema de la sustentabilidad. El turismo hoy día, si no tiene el apellido sustentable, no es turismo. Y nosotros en ese sentido como país ofrecemos una oferta de turismo sustentable que es muy positiva, muy asociada al turismo de naturaleza, que está muy ligado a esta cosa del distanciamiento social, a ir a lugares donde no haya una multitud, y en ese sentido yo creo que ahí tenemos una oportunidad cuando salgamos de esto, de poder avanzar. Y por otro lado, también la flexibilidad. Hoy día sí que éramos reticentes a todo lo que tiene que ver con la flexibilidad en esta relación empresario-trabajador. Tenemos que ponernos de acuerdo muy bien para poder flexibilizar, hacer más fácil. Esta es una industria donde más de la mitad de las personas que trabajan son mujeres. Entonces, todo lo que podamos hacer para hacer más fácil y flexibilizar eso, yo creo que también hemos avanzado en estos meses en entender mejor ese aspecto. Gracias, Helen. Juan, yo sé que tú te tienes que ir. Regálame solo 2 minutitos porque vamos a cerrar. Me gustaría escuchar también a Diego en esta mirada un poco optimista para que después cada uno redondee en 30 segundos sus ideas. Ya, regálame ahí 2 minutos porque sé que tiene hartas cosas y hartas actividades. Pero Diego, también me gustaría tener tu mirada proyectándonos en el mediano y largo plazo sobre qué aprendizaje en términos de positividad se puede sacar también de una situación tan compleja y al mismo tiempo dolorosa. Todo lo que mencioné de posibilidades de innovación, de utilización de las tecnologías nuevas, todo eso yo creo que es muy importante. Y hay otras lecciones aprendidas. Una es que es importante tener a tus trabajadores viviendo cerca de las minas y no a lo largo del país, porque todos estos viajes han complicado la parte logística. Entonces tenemos que volver a reforzar nuestra identificación con la región donde estamos y con las comunidades donde estamos. Eso se había perdido un poco. Por otro lado, lo que viene
va a significar el aumento de las empresas de servicio a la minería. Muchas funciones ahora se pueden hacer a distancia y para eso el clúster minero, todas las empresas que giran en torno a la minería tienen una oportunidad de crecer y de ofrecer más servicios especializados. Y por otro lado, la última observación que hago, que hemos comprobado que tenemos una mano de obra madura, y el hecho de tener una cultura de seguridad de seguridad en el trabajo, con muchas normas que hay que respetar, etcétera, eso nos ayudó mucho a poder tener estos protocolos sanitarios y a respetarlos. Gracias, Diego. Juan, te voy ahí algunos segundos para que puedas completar alguna idea que te haya quedado pendiente ya para empezar a cerrar esta parte del panel. Bueno, primero quiero pedir disculpas, me tengo que retirar porque tengo una reunión que Diego sabe dónde es y no puedo hacer esperar. Segundo, quiero agradecerle a Rafael como presidente de ProHiggins, que es una institución de la cual nosotros también como empresa somos parte a través de Coagra y hace muchos años y estamos muy contentos de que Rafael la presida, estamos muy contentos que Braulio la gerencie y de todas las actividades que hace por la región, especialmente emprendimiento. Solo decir que queda de manifiesto, como todas las cosas en la vida, se producen ciertas inequidades, y en esta discusión queda de manifiesto que hay sectores de la economía que están muy dañados y sectores de la economía en los cuales estamos muy favorecidos, especialmente agroalimentos, agricultura, minería y otros. Por lo tanto, dicho esto, creo que nos queda la tarea y la responsabilidad de seguir apoyando a aquellos sectores que son más débiles, que representan mucha fuerza laboral, y también creo que es muy importante lo que se ha mencionado y ha indicado Diego, de repensar. Yo creo que hoy día llegó el momento de repensar dentro del Chile 2.0 cómo van a ser las explotaciones mineras. Diego mencionaba la proximidad de los trabajadores a ellas. También cómo repensar las ciudades para que sean más amigables y tengan menos desplazamiento, porque muchos de los problemas que tenemos son producto de esa situación en materia de los contagios, ¿no es cierto? Y también de cómo poder generar ciertas equidades desde el punto de vista de nuestras actividades productivas y apoyarlas hoy día. Quiero agradecer, Juan Manuel, como siempre, tu permanente y brillante dirección. Somos los dos del Verbo Vino, así que lo puedo decir, y muchas gracias por esta invitación, Braulio y Rafael, Ellen, Diego. Me tengo que retirar y les agradezco mucho haber podido participar con todos ustedes. Muchas gracias, Juan. Te mando un abrazo. Que estés muy bien, ¿eh? Y bueno, Ellen, también me gustaría ahí, si tienes alguna idea que te gustaría terminar por abrochar también en esta mirada un poco, tratando de proyectarnos un poco positivamente a lo que estamos viviendo. Bueno, sí, decir que vamos a salir adelante. Yo creo que siempre hay que terminar con ese mensaje positivo. Y quiero de verdad saludar con mucha cercanía a los empresarios de la región de O'Higgins, que lo están pasando muy mal en este momento, del turismo, como decía, el enoturismo, el alojamiento, los turoperadores, los pequeños emprendedores, toda la cadena que está ahí, están muy reconocidos desde FEDETUR y queremos seguir representándolo. También decir, y ahí hago un llamado a través de este medio, a los parlamentarios de la región. Hoy día nosotros necesitamos más que nunca a los parlamentarios de la región que lleven estas posturas, estas peticiones a las discusiones que hoy día se están dando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Respecto de las leyes, las medidas, etcétera, y ahí hay un rol que ojalá esos parlamentarios representen a los sectores productivos y económicos de su propia región, y ahí hago un llamado a acercarse a la actividad turística.
Y finalizar diciendo que agradezco mucho la invitación. A Turismo le ha costado estar en estas tribunas, así que estamos muy contentos de que nos estén incorporando y esperamos que así continúe. Así que gracias Rafael, Braulio y a ti, Juan Manuel. Muchas gracias, Helen. Diego, por último, también algunas palabras finales. Bueno, el sector minero, para estar en el sector minero hay que ser optimista, si no hay que dedicarse a otra cosa. Entonces, nosotros, con esta crisis del COVID, que ha sido muy dura, vemos el futuro con cierto optimismo y creo que una vez que superemos todas estas cosas de corto plazo, vamos a poder tener una mejor industria y por más años. Y una reflexión nomás, la minería, por definición, las minas están donde Dios las puso, y así que estamos muy conectados con el tema de las regiones. Y llama la atención que en toda esta discusión política que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, y el cambio constitucional, etcétera, la constitución, muy probable, etcétera, todo esto, nadie habla de descentralización ni de regionalización. Es un tema que, de nuestro punto de vista, es fundamental, que para que Chile siga creciendo, tiene que haber más descentralización, se le tiene que entregar más poder a las regiones y más autonomía a las regiones. Y es un tema que ha estado totalmente ausente. Hasta ahora estamos hablando de presidencialismo, parlamentarismo, etcétera, pero todo visto desde el punto de vista de la centralización. O sea, ese tema no se ha tocado y creo que es importante que las instituciones regionales empecemos a reaccionar para ver si este cambio constitucional también hay una oportunidad para cambiar la organización del país, que creo que es necesario. Eso. Muchas gracias, Diego, también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado en este panel, Diego, Helen, y muchas gracias a Juan, también al ministro de Hacienda que estuvo con nosotros más temprano. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Braulio. Hemos llegado al final de este primer encuentro de Eneo 2020. Le queremos agradecer a todos los invitados, especialmente a ustedes, las personas que están ahí al otro lado de la pantalla, que se conectaron esta mañana con nosotros. Es un encuentro que, primero hay que decir que fue posible gracias a nuestros auspiciadores, AgroSuper, a Codelco Chile, División El Teniente, a Mundo Pacífico, a OTIC O'Higgins, a Biodiversa, a EMEC Metal. También le queremos agradecer a INACAP, Metrogas y BitSelf. Además, quiero recordar que tenemos ganador del sorteo, que es Ernesto Beas, es gentileza de Biodiversa. La producción se va a contactar ahí con Ernesto en los próximos minutos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este esfuerzo por tratar de tener una mirada propositiva, no solamente de análisis, sino que también poder entender un poco mejor cuáles son las oportunidades que se nos presentan aquí, tratando de mirar el vaso medio lleno, de contribuir al desarrollo sustentable también de la región, que siempre ha sido el objetivo que se ha planteado aquí. La Corporación ProHiggins los va a dejar invitados para el próximo miércoles a las 9 de la mañana en un nuevo espacio de conversación y análisis con Eneo 2020. Muchas gracias, buenos días para todos, que estén muy bien.